Bueno, profesor, nosotros le venimos a hablar sobre un estudio de caso. Eh, Nuestro grupo está conformado por Luis Sebastián Bulloso, mi persona, Carlos Catalán Rodríguez, Amaury Bertel Meléndez y Robert Andrés Montiel. Este, Baja un momentico, se va. En este trabajo le vamos a hablar sobre el acrilonitrilo. Eh, Aquí dice que la reacción del propileno con amoníaco produce acrilonitrilo, que la ecuación sería propileno más amoníaco más 3 medios de oxígeno, que eso produce el acrilonitrilo, más el agua. La alimentación contiene 10% de propileno, 12% de amoníaco y 78% de aire. Se logra una reacción de conversión del 30% del propileno, tomando 100 moles de alimentación como base de cálculo. En esta base de cálculo, que son 100 moles de alimentación, entran al reactor 0,10 de propileno, también entra amoníaco, que es 0,12, y el 0,78 de aire. Entonces, pues tenemos que hallar cuánto sale de cada elemento. Aquí, pues, les dejo a mi compañero Sebastián para que haga la explicación. Eh, Como bien dijo mi compañero Carlos, pues aquí tenemos como base de cálculo, dice el estudio de caso, que son un total de 100 moles, los cuales están distribuidos en un 10% de propileno, un 12% de amoníaco y un 78% de aire. Es todo esto lo que entra al reactor eh, y ahorita pues vamos a ver en el balance estequiométrico qué es lo que sale del reactor. Aquí tenemos una nota y dice que el aire contiene 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. Ahora vamos a calcular cuántos moles entra de cada compuesto o de cada componente. Para eso tenemos pues la siguiente fórmula. Multiplicamos el 0,10, que es el porcentaje que entra, en este caso de propileno, por 100, o el 100%. Eso me da que lo que estarían entrando serían 10 moles. Y luego hacemos lo mismo en el caso del amoníaco, en el cual nos dice que está entrando un 12%, lo que equivale a 12 moles. Y en el caso del aire dice que tendrá un 78%, lo que equivale a 78 moles. Pero como bien sabemos, el aire está compuesto por un porcentaje o por una cantidad de moles de nitrógeno y otro de oxígeno. Para saber cuánto entra de cada uno, hacemos la siguiente ecuación. Multiplicamos los 78 moles por el porcentaje de moles de oxígeno, que es 21 en este caso, y eso nos dice que están contenidos pues, en los moles del aire, y eso nos da un valor de 16,38 moles de oxígeno. Hacemos lo mismo con el nitrógeno, pero ya el nitrógeno hay un 79% de los 78, del 78%, un 79% que corresponde a nitrógeno, y eso nos va a dar un valor de 61,62 moles. Entonces de esa manera estaría distribuido el 78% del aire. Entonces ya tenemos la información de todos los moles que entran. Entonces hacemos una relación estequiométrica, porque el ejercicio nos dice que reacciona se logra una reacción de conversión del 30% del propileno. O sea, con base a esa información, pues hacemos lo siguiente. Lo que entra de propileno son 10 moles. Entonces, en conversión con el 30%, que es lo que reacciona, tendríamos un flujo real de 3 moles. O sea, de los 10 moles, 3 moles son los que reaccionan de propileno. Entonces hacemos la relación estequiométrica del propileno con los demás componentes. Entonces tenemos que la reacción del propileno, la relación estequiométrica del propileno con el amoníaco, tenemos 3 moles de propileno, la reacción está 1 a 1,
un mol de propileno reacciona con un mol de amoníaco, y eso nos da que son 3 moles de amoníaco lo que reaccionan allí con el propileno. Después tenemos la relación estequiométrica del propileno con el oxígeno. Reaccionan los 3 moles de propileno con 3 medios, que es 1.5 moles de oxígeno. Al hacer el cálculo, lo que reaccionan son 4.5 moles de oxígeno. Luego tendríamos la relación estequiométrica del propileno con el acrilonitrilo. Esa relación está 1 a 1. Entonces, 3 moles de propileno me van a producir 3 moles de acrilonitrilo. Luego hacemos la relación de la estequiométrica del propileno con el agua. Entonces, en esa reacción, aquí en el acrilonitrilo es lo que produce. 3 moles de propileno producen 3 moles de acrilonitrilo. Y 3 moles de acrilonitrilo producen 3 moles de agua. Está la reacción un mol de propileno con 3 moles de agua. Entonces, al hacer la conversión o la operación, nos dice que eso produce 9 moles de agua. Entonces, ya teniendo toda la relación o el balance estequiométrico, ya procedemos pues a hacer nuestros cálculos y hallar pues la fracción molar y a mirar qué es lo que sale del reactor. Entonces, ya aquí tenemos todos los componentes. Mi compañero Carlos pues va a explicar todos los componentes que tenemos, todo lo que entra al reactor, lo que reacciona, lo que sale y la fracción molar de cada uno de esos componentes. Bueno, como venían diciendo mi compañero, ya cuando hayamos todo eso, uno puede hallar, resolver esta tabla. Por ejemplo, en los componentes que entran, entra el propileno, entra el amoníaco, entra el oxígeno, entra el nitrógeno y entra el acrilonitrilo. Entonces, las entradas de cada uno de ellos, aquí lo tenemos, donde el propileno entran 10 moles, de nitrógeno son 12 moles, oxígeno son 16,38 y de nitrógeno son 61,62. La reacción de estos componentes del propileno sería -3 y del nitrógeno, del amoníaco, también sería -3. El oxígeno tenía una reacción de -4,5 y el nitrógeno tendría una reacción de 0 porque no entra en la reacción, entonces por eso es 0. El nitrógeno, perdón, el ¿cómo es que? El propileno, Acrilonitrilo. acrilonitrilo, perdón, sería de 3 y el agua sería de 9, la reacción. Para hallar la salida de cada uno de los componentes se resta entre la entrada y la reacción y eso daría la salida de cada uno de los componentes. Y para hallar la fracción molar, lo que hacemos es sumar todos los valores de la salida de cada componente y lo dividimos con el total. Y eso nos daría la fracción molar de cada uno. Así es como podemos comprobar de que en la suma de cada fracción molar nos tendría que dar 1. No sé si Seba, si quieres agregar algo sobre esto. Listo. Profesor, nosotros pues tuvimos mucho inconveniente para hallar un caso pues real de un estudio de casos de una empresa. Este estudio de caso lo encontramos en una publicación de una universidad y pues nosotros lo que pues obtuvimos fue toda esta información que nos brindó ese estudio de caso, esta situación.
con esta información que nos proporcionó pues el mismo estudio de caso que publicado por la universidad, y nosotros aquí pues anexamos nuestro balance estequiométrico que nosotros realizamos conforme a ese caso, y pues llenamos toda esta información obtenida de ese caso. Entonces, para que de pronto tenga ahí en cuenta de que no fue fácil de pronto encontrar esta información, y pues ya que muchas empresas de aquí de Cartagena, las cuales tocamos las puertas, nos notificaron de que era información confidencial y que no podían suministrárnosla. Así pues estuvimos haciendo varios intentos y no fue posible. Entonces nos basamos en esta información pues suministrada por esta universidad que encontramos en internet. Espero que sea de su agrado y pues que miren Eh, el esfuerzo, Seba, sí. déjame, Sí, ¿tú profe, quieres? la universidad donde encontramos este estudio de caso es una universidad que se llama Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, que fue donde encontramos este estudio de caso, ya que pues habíamos buscado en internet sobre cualquier empresa en cualquier parte, pero la única que habíamos encontrado sobre un estudio de caso fue la empresa que usted puso en la última clase. Entonces, pues este fue el que encontramos. También el compañero de nosotros del grupo que se llama Robert, él le había mostrado a usted un audio sobre la empresa donde él trabaja, pero con ese audio como que faltaban cosas porque queden más claras, entonces no pudimos hacer el balance con los datos que había recogido mi compañero de la empresa, entonces terminamos fue haciendo sobre la información de la universidad esta. Entonces espero y pues haya sido bien explicada y nada, que nos vaya bien. Muchas gracias, profe, que esté bien.